¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28? Gracias por acompañarnos aquí en La Nocturna. Y estamos iniciando el año 2024 y uno de los temas que sin duda marcó el 2023, y ahorita lo vamos a revisar, es el tema de la salud mental, y justamente por eso queremos iniciar este año nuevo poniendo el énfasis sobre este tema y la necesidad de seguir reconociéndolo, pero sobre todo seguir atendiéndolo. Y les vamos a presentar la siguiente información para tener una base de la cual partir sobre este tema. La salud mental es uno de los problemas que ha incrementado en la población y en Nuevo León no es la excepción. A inicios de este 2023, el 2.3% de las consultas que se atendían fueron por problemas de salud mental. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado, los principales trastornos que aquejan a las personas adultas son depresión, ansiedad, estrés postraumático y somatización. Esta última es cuando las emociones afectan nuestro cuerpo. Mientras que en niños el trastorno más frecuente es el déficit de atención. De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición, el 17.7% de los adultos en Nuevo León presentan síntomas de depresión, mientras que el 6% de los adolescentes manifiesta sentimientos de tristeza o depresión. Es por ello la importancia de atendernos no solo la salud física, sino también la mental, ya que esta última empeoró aún más tras la pandemia del COVID-19. Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28. Bueno, ahí lo tiene, toda esta información relacionada a cuáles son las principales condiciones y algunas estadísticas que reporta la autoridad federal de lo que sucede aquí en Nuevo León con respecto a la salud mental. Y para hablar sobre esto, tenemos en esta noche aquí en La Nocturna, y me da mucho gusto recibir a la doctora Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León. Buenas noches, bienvenida, doctora. Muchas gracias, encantada de estar contigo en este inicio de año y de compartir temas tan importantes en materia de salud. Así es, doctora, muchísimas gracias. También a Carla Torres, regidora del municipio de Monterrey, quien también da seguimiento muy puntual a estos temas como una causa personal. Carla. Muchas gracias por la invitación y pues feliz de platicar, como bien dijo la doctora, de estos temas que son vitales para nuestro bienestar integral. Cierto, y sobre todo arrancando este año. Y también me da mucho gusto recibir a Francisco Gerardo Malo, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, quien es asesor legislativo en el Congreso del Estado y quien también sigue el tema muy de cerca, cuenta de hecho con un diplomado en salud mental por parte de Ingenium ABP. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos empezando con todo el año, aprovechando este tipo de espacios que son muy importantes para seguir concientizando este problema que es muy importante que se atienda. Así es, pues muchas gracias a ustedes tres y comienzo preguntándoles, ya veíamos un poco en esta cápsula sobre cuáles son los principales trastornos o condiciones y también algunas estadísticas de la incidencia de estas situaciones o condiciones. Pero quisiera preguntarles a ustedes cuál es su visión respecto a la salud mental aquí en el Estado, cuáles son los principales retos que tenemos. Y comienzo con usted, doctora Alma Rosa. Gracias. Bien, pues la salud mental es parte de nuestro equilibrio que debemos de tener en salud. No solamente me refiero a la salud física, sino también a la salud mental, a la salud emocional, a la parte social. Entonces, el equilibrio, la integración de estos factores fundamentales en nuestras vidas hace que estemos saludables. La buena convivencia, el tema de socialización, el tema de tener un equilibrio donde podamos generar este balance entre nuestras actividades de trabajo, de educación, la familia, la parte recreativa. Incluso la espiritualidad pues nos da un contexto general de que ya sumando todas estas también podemos ir manejando nuestras emociones de una forma mucho más positiva. Entonces, si sabemos cómo integrar todos estos factores o si lo hacemos en nuestra vida cotidiana, pues seguramente vamos a vivir mucho más tranquilos. También factores que ayudan mucho a la salud mental, pues el tener una dieta equilibrada, el evitar los excesos en el consumo de alcohol, tabaco, el practicar alguna actividad física, y por eso es que buscamos generar este estado de salud y de bienestar y no solamente preocuparnos por la salud física de las personas, sino también por la salud mental.
Y bueno, en el estado de Nuevo León ya se comentó ahí, por ahí en la encuesta de Ensanud identificamos que casi el 20% de los adultos ya identifican o se identifican con algún tipo de problema, pero esto inicia desde la infancia y hemos venido avanzando en la identificación temprana de trastornos del desarrollo, como pudieran ser problemas de niños con hiperactividad y déficit de atención, de niños con autismo, de niños con depresión, también con ansiedades de etapas tempranas de su vida. Y a lo largo de esta línea de la vida tenemos que también aprender a identificar cuáles son los factores o los signos o síntomas incipientes de algún problema o de alguna situación que requiera de alguna atención, que eso creo que es lo más complicado, el poder identificarlos a tiempo, pero lo más importante es lo que te decía de la prevención, el poder caminar o transitar durante nuestra vida teniendo todos estos factores protectores que nos ayudan a evitar el desarrollo de una enfermedad o un trastorno de salud mental. Alrededor del 20%, la cifra que sí, que alrededor del 20%. En adultos se identificó que es más frecuente en las mujeres. Okay. Ellas sí en el 20%, los hombres en un 15% más o menos, ya en conjunto es un 17%. En los adolescentes lo que más identificaron fueron trastornos del sueño. Desde jóvenes empezaron a compartir la información de que no dormían bien, que se despertaban de madrugada o que se dormían a altas horas de la noche. Y también pues la higiene del sueño, lo que le denominamos la higiene del sueño, es fundamental para poder estar alerta durante el día y tener una actividad regular, y ese descanso pues también es importante para nuestro cuerpo, pero también para nuestra mente. Claro, por supuesto. Regidora, ¿qué han detectado ustedes? Bueno, en el caso de Monterrey, que es donde trabajamos, hemos detectado que, y esto es algo positivo, que cada vez más la gente pide ayuda, pide consulta psicológica, pide consulta psiquiátrica. Esto quiere decir que el estigma social que siempre ha existido en torno a la salud mental ha ido, si quieres, a pasos pequeños, pero ha ido disminuyendo, lo cual es muy positivo porque entonces la gente puede recibir esta atención. En Monterrey tenemos dentro de la Dirección de Salud del municipio, tenemos una coordinación de salud mental y adicciones y tenemos consulta psicológica y psiquiátrica en algunos centros de salud de Monterrey. Y a la par también tenemos brigadas que vamos así a las colonias, a las comunidades, y ahí es donde hemos detectado que la gente que la misma gente está pidiendo la consulta psicológica. Entonces creo que por ese lado creo que vamos bien. Cuestiones pendientes, yo creo que en general en gobierno, y aquí me pueden corregir la doctora y el compañero si me equivoco, ningún presupuesto va a ser suficiente. O sea, siempre se requiere de más. Y algo que necesitamos a nivel municipal, a niveles municipales y a niveles estatales, es quizás un poco más de presupuesto. O sea, y a nivel nacional incluso. Yo diría que es un pendiente que tenemos. ¿Para qué? Para dar más servicio a más personas y pues contratar más personal, que eso también... Cuando llegamos nosotros al municipio de Monterrey, solamente me parece que había un psicólogo o dos como máximo para todo el municipio de Monterrey, imagínate. Ahorita tenemos ya una plantilla bastante amplia, hemos aumentado el recurso humano, lo cual es bueno, pero sigue siendo insuficiente. O sea, ¿cómo le das abasto a tanta necesidad que hay? Porque la salud mental atraviesa problemáticas sociales, por ejemplo, pues... violencia familiar, deserción escolar, o sea, atraviesa muchas cosas. Entonces, por eso es tan fundamental atenderla. Tener la atención en cada uno de los sectores. Licenciado. Uno de los retos más interesantes que estamos viendo y que es relativamente nuevo desde el enfoque legislativo es que todo lo que se está legislando recientemente realmente se aplique en la ley. Afortunadamente, en los últimos 2 o 3 años ha habido un impulso importante de reformas en materia de salud mental. Incluso el concepto de salud mental ya tiene un rango constitucional. Con la reforma integral a la Constitución, pues se pone como un derecho, y eso ayuda a impulsar que las demás normativas se vayan
apegando a este derecho, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, iniciativas que establecen atención médica, por ejemplo, a los policías que tienen un área de trabajo bastante estresante, capacitaciones para que puedan atender, por ejemplo, un intento de suicidio, que sepan cómo brindar un primer auxilio psicológico. Digamos, también aprovechar lo que es los esfuerzos de la sociedad civil, porque comentaba la regidora, no hay presupuesto que alcance, entonces en la medida que se usa también a la sociedad civil, pues se pueden paliar este tipo de problemas. Entonces, uno de los retos más importantes es que todo lo que se está legislando, que está aprobado o que está por aprobarse, que verdaderamente se aplique en la realidad. Y en el enfoque de política pública, pues también la parte de los medicamentos. Ocasionalmente ha habido algunos temas de abasto y desabasto que se han atendido oportunamente por parte del gobierno del estado, pero que también tiene que ver con el gobierno federal. Entonces es importante también lograr estabilizar esa parte. Por supuesto, la parte de seguir concientizando, seguir comentando que esto no es una cosa extraña, un padecimiento de salud mental es algo común, es algo que incluso padecen personas que tienen su vida hecha, podría ser, no sé, Andrés Iniesta, Britney Spears, David Beckham, por mencionar algunos. Si personas con ese grado de éxito tienen estos problemas, pues debería ser común que una persona un poco más aterrizada también tenga derecho a estos padecimientos, ¿no? Y finalmente el tema de los profesionales en el sector público. Como el presupuesto no alcanza del todo, pues es difícil que la ayuda que se pueda brindar desde el sector público compita con la que se brinda desde el sector privado. Es decir, no siempre se le paga igual a un profesional en el sector público que a uno en el sector privado. Entonces eso también es uno de los retos que tenemos que tratar de mejorar. Mejorar las condiciones laborales de quienes están atendiendo a la salud mental. Han mencionado o han tocado ustedes temas o puntos, aspectos que me parecen súper relevantes y que vamos a tratar de ahondar un poco en estos puntos, pero después de esta primera pausa que ya tenemos que marcar, ya me la están pidiendo, vamos a marcar una pausa. Estamos hablando de salud mental en estos momentos que estamos iniciando el año. Creemos que es un tema que es relevante y que tenemos que hacer conciencia sobre él, porque pues si no tenemos ese bienestar, ¿cómo vamos a transitar todo el año, verdad? Hay que empezar con algunos aspectos para transitar bien este 2024. Entonces, ya regresamos, estamos aquí en La Nocturna hablando sobre salud mental. Volvemos. Estamos de regreso aquí en La Nocturna hablando sobre salud mental y bueno, antes de irnos a la pausa hablábamos de algunos aspectos que me parecen importantes y que vamos a ir retomando ahorita. El hecho de que pues ya poco a poco estamos derribando los estigmas, la gente está siendo un poco más consciente de esto, ya no es una referencia negativa el decir, bueno, necesito ayuda, ¿verdad? Al contrario, ahora ya vemos que la gente, bueno, te anima a que incluso busques ayuda. El tema de las legislaciones, hay ya los congresos que están tomando muy en serio este tema y por supuesto los gobiernos también, ¿verdad? Haciendo lo que les toca. Y yo quisiera retomar la conversación preguntándoles cuáles son esos padecimientos que ahorita tenemos que tener en cuenta. Se habla mucho de depresión, se habla mucho de ansiedad, de estrés, de alcoholismo, adicciones, pero ¿cuáles son esos padecimientos que ahorita sí tenemos que tener así los ojos bien abiertos para darnos cuenta que está pasando ya sea a nosotros o a alguna persona cercana a nosotros, doctora? Sí, bueno, nuestra causa número 1 de consulta en el área de salud mental pues es la depresión. Okay. Y la segunda causa es la ansiedad. Okay. Entonces, incluso de hospitalización. Las personas se hospitalizan en nuestro hospital de salud mental, que ahora ya contamos con un hospital que tiene mayor capacidad y que este hospital pues representa como el corazón de lo que se ha manejado en el sistema de salud público. Ya lo mencionaban los compañeros, no hay presupuesto que alcance para poder tener todos los psicólogos y psiquiatras que se requieren en el estado. Entonces, hablando de esos dos temas, de esos dos diagnósticos que son los más frecuentes, tanto la depresión como la ansiedad, hay una guía internacional porque este es un problema que no solamente existe en Nuevo León, existe en todo México y es un problema mundial.
Entonces, a nivel internacional, los expertos definieron criterios básicos que deben de conocer el personal de salud. Y hay una guía que se llama la guía que identifica este tipo de problemáticas, la guía MHGAP. Y nosotros en el estado ya capacitamos al 80% de nuestros médicos del primer nivel de atención, es decir, de nuestros 400 centros de salud, ya prácticamente de todos ellos ya tenemos más de 350 centros con personal capacitado para identificar estos problemas en cualquier momento de la vida. Okay. Y poder tener esta interacción con nuestro centro de especialidades en salud mental, que es el que está ubicado en el municipio de Escobedo, a través de diferentes estrategias, y una de las que más utilizamos es la telemedicina. De hecho, nuestro programa más exitoso en telemedicina es el programa de salud mental, es el que más consultas, más que diabetes, hipertensión. El programa de salud mental es el que se mantiene de forma permanente y pues va incrementándose su demanda. Entonces, creo que todos debemos de identificar estos problemas. Hay otros que pueden también presentarse, identificarse en la comunidad, pero esos dos, si los conocemos bien, si los identificamos y si actuamos oportunamente, podemos evitar el que estos problemas vayan progresando hacia otras condiciones que ya pudieran ser mucho más difíciles de tratar, que puedan requerir una hospitalización o que bien pues, desarrollar algún tipo de complicaciones. Esto que mencionaba significa que los médicos o las médicas generales pueden ayudarnos, orientarnos ante el déficit que se está presentando. Estos especialistas ya pueden como orientarnos. Sí, dentro de todo este esquema de la Secretaría de Salud y los servicios de salud hemos establecido diferentes procesos. Uno, a través de todos los médicos en primer nivel que estén avanzando en este proceso de capacitación. Todos los que están en un consultorio médico pueden identificarlos y tienen una guía que, así como evalúan la presión arterial, el corazón, etcétera, hacen una evaluación básica de situaciones que pueden identificar como un riesgo para la salud mental. Okay. Otra de las estrategias es que en todos los hospitales, aun cuando no sean hospitales de salud mental, tenemos 2 camas de hospitalización al menos para pacientes que llegan con alguna crisis de ansiedad, con algún riesgo, un intento de suicidio, alguna situación que pudiese estar generando un problema, y tenemos 2 áreas de hospitalización en cada uno de nuestros hospitales generales, que son 10 en el estado. Okay. Además, tenemos ya nuestro centro de especialidades en salud mental con capacidad de hasta 124 pacientes y 2 unidades periféricas, uno hacia el norte en el municipio de Sabinas Hidalgo y otro en el sur en el municipio de Montemorelos, que reciben pacientes para hospitalización en temas de salud mental y adicciones. Y estos se coordinan con 28 centros ambulatorios que son consulta exclusiva de problemas de salud mental, donde hay psicólogos, psiquiatras que pueden atender este tipo de casos. Todos los pacientes que están hospitalizados con nosotros se les da un seguimiento a través de estos centros ambulatorios de salud mental y adicciones. Entonces, ya se integra una red estatal que no existía hace 2 años, pero que ha venido a fortalecer nuestro sistema estatal de salud en materia de salud mental, pero ya viéndolo como un problema pues sistemático. O sea, así como te enfermas de la garganta o del corazón, así te enfermas de un problema de salud mental. Es una deficiencia bioquímica que se produce por muchas situaciones, pero que genera un trastorno de salud mental, y que nosotros en cualquiera de nuestras instituciones ya estamos preparados para poder brindar esa atención que el paciente requiere. Y ya si necesita hospitalización por tiempo prolongado, pues ya referido a nuestro centro de especialidades en salud mental, donde tenemos grupos específicos de tratamiento y de seguimiento. Entonces aparte de todo lo que hacen los municipios, las organizaciones, porque tenemos un gran apoyo en Nuevo León por parte de las organizaciones de la sociedad civil, pues el trabajo colaborativo es lo que en este momento creo que suma a este gran esfuerzo estatal. Por supuesto que también, ya lo mencionaba, Nuevo León es un estado privilegiado porque como tiene universidades formadoras de talento humano, aquí
Cada año egresan una cantidad, pues nada despreciable de psiquiatras y de psiquiatras que son los que atienden a los niños, que es lo que estamos también ahí buscando, integrar un grupo de expertos en psiquiatría para desarrollar también todo el modelo de atención para los niños. Pero tenemos esa posibilidad. Hay estados que tienen en todo el estado un solo psiquiatra o no lo tienen. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos la corresponsabilidad social, la corresponsabilidad del gobierno y la corresponsabilidad de la academia, de todos los médicos y personal, porque también el personal de enfermería que trabaja con personas que tienen un padecimiento de salud mental, también nosotros los hemos estado enviando a México a capacitarse en instituciones pues que tienen años trabajando con niños y con adultos, y ahora pues ya tenemos áreas destinadas para niños, para adultos y para adultos mayores con sus necesidades especiales y sus problemas más frecuentes, que en el adulto mayor la demencia, el Alzheimer es lo que más frecuentemente se identifica. Cierto. Regidor, ¿habrá sabremos cuántos especialistas nos faltan aquí en el estado? Al menos en Monterrey, pues tenemos un programa muy efectivo que nos ha dado muy buenos resultados, que se llama Médico en Casa, y que se trata de visitar a las personas más vulnerables, o sea, las personas que están siendo cuidadas, a esas personas que no pueden ir por problemas de movilidad, por problemas de que no tienen cómo transportarse, etcétera. Va la consulta médica a ellos, a estas personas, y ahí se han dado un dato muy interesante, se ha descubierto un dato muy interesante, que las personas cuidadoras de estas personas requieren mucho de consulta psicológica y en ocasiones psiquiátrica, y estas personas rara vez pues piden ayuda porque están tan abrumadas en este tema de estar cuidando a adultos mayores, a niños con alguna discapacidad o personas con discapacidad. Entonces, ahí hemos tenido una muy buena ventana de oportunidad con el sistema de cuidados que también tenemos en el municipio de Monterrey. Entonces, ese es otro tema que creo que hemos estado en conjunto, claro, con el gobierno del estado, que hacemos ahí una muy buena mancuerna en el sentido de estar detectando estas personas cuidadoras que luego son las que menos reciben ayuda y las que menos piden ayuda, sobre todo mujeres, todo son mujeres las que están en la labor de cuidados. Entonces creo que ese es otro tema importante para la salud mental, las personas que cuidan a otras personas. Sí, que luego ven, o sea, la necesidad de estar cuidando no te permite ver que tú también estás teniendo una necesidad, ¿verdad? O estás teniendo ya algún problema, algún padecimiento, alguna situación, y a veces no te da el tiempo de atenderla. Licenciado, desde el área legislativa, pues ya veíamos algunos avances y qué relevancia tiene que por ejemplo, el Congreso de Nuevo León o los congresos, las asambleas legislativas ya estén tomando en cuenta esta situación o este tema de la salud mental. Pues es muy importante porque si bien hay muchos programas a nivel estado, como comentaba la doctora, que me parece muy interesante que ya hay una transversalidad de capacitar a todos sus médicos para que puedan atender el tema. En el estado hay muchas leyes, está, no sé, la ley de educación, la ley de desarrollo social, la ley de medio ambiente, etcétera, en las que es difícil que de manera transversal se haga al instante un cambio legislativo que tenga un enfoque de salud mental. Entonces, que los congresos estén trabajando una por una estas leyes ayuda bastante. Hay algunos ejemplos de esto. Mencionaba la doctora el tema de la depresión y la ansiedad. Hay que tomar en cuenta que estos son los padecimientos, pero estos padecimientos después tienen consecuencias en la persona y por ende en la sociedad. Una persona que tiene depresión o ansiedad eventualmente va a ver disminuida a lo mejor su productividad laboral, sus relaciones en su núcleo familiar, y cuando este núcleo familiar se debilita, pues tiende a debilitar en sí todo el tejido social. Entonces, por ejemplo, hay esfuerzos legislativos que están haciendo que ahora los programas de desarrollo social, por ejemplo, tengan que tener un componente de salud mental en su planeación. Es decir, yo te llevo un programa para llevarte a lo mejor una despensa,
pero que también te acerco a tratamiento de salud mental, sobre todo en las partes más vulnerables, que es donde más difícil es para ellos acceder a este tipo de servicios. Por ejemplo, también está una reforma para que el INJUVE, en sus políticas que difunde con la juventud, que es uno de los grupos más vulnerables en materia de salud mental, pues también ya tengan la capacidad de identificar posibles problemas de salud mental y que los puedan canalizar a las áreas correctas. Hay otro esfuerzo que me parece pionero, que lamentablemente no se ha podido aprobar, pero que está en desarrollo, que tiene que ver con los algoritmos. Los algoritmos es el sistema, digamos, que cuando tú te metes a tus redes sociales determina qué contenido vas a estar viendo, ¿no? Entonces, a raíz de un escándalo que pasó en Estados Unidos que se llama Facebook Papers, en los que una ejecutiva de alto nivel de Facebook refiere que Facebook sabía que sus redes sociales estaban generando problemas de salud mental, pues Estados Unidos empieza a trabajar en una legislación que todavía no ha consolidado, pero que ya reconoce el problema. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se propuso es que principalmente las cuentas de menores de edad, cuando el algoritmo detecta que está consumiendo demasiado contenido que pueda considerarse como depresivo o como oscuro, ya no se lo aviente por default. No que te restrinja tu derecho a ver lo que tú quieras, pero que ya no te lo aviente. Porque imagínate que tú tienes un día bueno, saliste de tu depresión y te empiezan a aventar 4 o 5 videos de cosas bien tristes, bien deprimentes, bien oscuras, entonces vuelves a caer en este círculo. Entonces, legislativamente hay muchas áreas que podemos atender, como lo mencioné, desarrollo social, educación, por ejemplo, el tema del acoso escolar. Cuando hay mucho acoso escolar, pues aumenta lo que es depresión y puede pasar después tragedias. Entonces, en la medida que los congresos van dando la importancia al tema de la salud mental, se van generando nuevas ideas para cada una de las leyes que tenemos, y eso ayuda a complementar todo el trabajo que hace la Secretaría de Salud, y eventualmente eso nos puede llevar a un mejor estado de salud mental. Cierto, pues vemos que el tema, como bien lo mencionaba usted, licenciado, es transversal, y pues sí, aquí nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Se requieren los esfuerzos de ustedes y de incluso la sociedad civil, ya lo mencionaba también la doctora, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil están haciendo un súper esfuerzo. Voy a tener que ir a una pausa, regidora, pero ahorita regreso contigo para que nos hagas el apunte que deseas hacer. Vamos y venimos, estamos aquí en La Nocturna hablando de salud mental. Ya regresamos aquí a La Nocturna, y antes de irnos a la pausa, nos querías hacer un apunte, regidora, acerca de este tema. Adelante, por favor, con el comentario. Sí, quería comentar que, bueno, la parte de la atención por parte de especialistas y profesionales, por supuesto que es muy importante y es básica y la tenemos que tener en los 3 niveles de gobierno. Pero está otra parte que también es igual de importante y tiene que ver con la prevención, y es el tener estos programas de esparcimiento, de arte, de cultura, el acceso a los deportes, los espacios públicos. Todo esto hemos observado que es muy importante para que la gente pueda pues tener cierta contención, especialmente la gente joven, los menores, todas, y bueno, también los adultos mayores, que tengan estos espacios en donde pues tener estas distracciones, aprender, o sea, no envolverse a lo mejor en situaciones de riesgo, sobre todo, como te digo, la gente joven. Entonces, esto también ha sido prioritario para Monterrey, para gobierno estatal, en crear estos espacios para que la gente pueda salir y tener esta información, este esparcimiento, ¿no? Talleres informativos también muy importante para los padres, para la gente joven, y yo creo que ahí la doctora nos puede comentar también sobre este tema, ¿no? Sí, doctora. Sí. Bueno, comentarte que todos canalizamos nuestras emociones de una forma diferente. También es diferente la forma en cómo enfrentamos los problemas. Entonces, y depende mucho de cómo nos sentimos a veces para que un problema lo podamos dimensionar más pequeño, más grande. Y luego eso nos genera estrés. Y el cómo nos sentimos diariamente está determinado por muchos factores. Entre ellos, pues, el si dormimos bien, el si nos levantamos y tuvimos algo para desayunar, si experimentamos violencia en nuestra casa, escuchamos a personas gritando, si solamente estamos viendo información negativa, ya lo comentaban, quizás las noticias a veces
En los 3 años del COVID también fueron noticias alarmantes todo el tiempo, el confinamiento, la no socialización, el no tener esta convivencia que teníamos, el no salir a pasear, a tener esta convivencia a veces con la familia, con los amigos. Todo eso nos alimenta de alguna manera o nos integra esta forma en cómo nos sentimos y cómo reaccionamos ante una situación, sea un problema pequeño o grande, pero todos los días experimentamos problemas que vamos resolviendo. Cuando no somos capaces de enfrentar o de resolver esos problemas, pues se van presentando estas respuestas que no serían las más adecuadas, como estas crisis de ansiedad que a veces, pues por alguna situación como que cambia el clima ya estoy ansiosa, o situaciones menores a las que debería de adaptarme fácilmente y para lo cual no estoy totalmente preparada. Entonces, ¿cuáles son estos? Volvemos a estos factores protectores, porque decíamos, la responsabilidad sí es del gobierno, de los municipios, de los 3 niveles, de las asociaciones, etcétera, pero hay una corresponsabilidad personal y es los hábitos con los que yo voy formando a mi hijo, los hábitos que yo decido tener. Y platicábamos en alguna mesa, estas mamás, y ahorita que traemos todo el tema de la lactancia materna, desde el primer minuto de vida, cuando recibimos a nuestro bebé y decimos sí o no la lactancia y el niño ya se empieza a sentir rechazado. El cómo convivimos en familia y cuáles son nuestras actitudes que hacen o no que nuestros hijos o nuestras personas, nuestros familiares se sientan queridos, integrados como en un ambiente familiar. ¿Cuáles de las acciones que estamos tomando están siendo protectoras o yo simplemente como adulto estoy dando el ejemplo a mis hijos de el exceso en el consumo del tabaco, el exceso en el consumo del alcohol o inclusive el abuso de sustancias? Entonces, si no incidimos en todos estos factores que nos protegen para tener un buen estado de salud mental, pues las consecuencias pues van a ir siendo cada vez más grandes y en algún momento pues catastróficas, ¿no? Entonces tenemos que buscar armonizar y generar estos espacios de esparcimiento, esta convivencia social, esta salud y nutrición adecuada para que nuestro cuerpo pueda también sintetizar estas sustancias que hacen que pensemos con claridad. Tenemos que descansar, tenemos que dormir, tenemos que platicar, o sea, los seres humanos estamos de alguna manera, venimos a lo largo de la historia viviendo en comunidades, socializando desde siempre. Entonces eso es algo que no solamente nos genera placer en el momento, sino que hace que nuestra salud mental se fortalezca. Entonces, como personas o como individuos debemos de ser muy conscientes que cada una de nuestras acciones tiene una repercusión tanto física como en nuestro estado mental. Entonces, ser proactivos en ese sentido, como sociedad buscar generar estos espacios de esparcimiento, las plazas públicas, el salir a caminar, como familia, pues tener también esta convivencia, como yo creo que todos tenemos un papel relevante en la búsqueda por mejorar la salud mental. La parte de la educación también es muy importante, porque el tener desde etapas tempranas de nuestra vida una rutina donde me levanto, desayuno, me voy a la escuela, aprendo cosas nuevas, que eso también es bastante gratificante cuando tengo mi mente ocupada en algo positivo, porque estoy llenándome de información que me puede servir en un futuro. Y después el llegar y tener esta convivencia y pues no sé, quizás alguna actividad física de los niños en las tardes, etcétera. Todo esto también va fomentando que tengamos un estado físico y mental pleno y social también, ¿verdad? Entonces, claro, que es este equilibrio que le llamamos salud. La salud no es la ausencia de enfermedad necesariamente, sino es un equilibrio entre el bienestar físico, emocional y social. Cierto, y ahí va también la parte del bienestar emocional, sí, el bienestar mental, de la salud mental. Y ya lo decían, el arte, la cultura, la música, todos esos son factores protectores. El deporte. Cierto. ¿Qué relevancia tiene, licenciado, hablar justamente de esto desde antes? Porque sí, es una realidad, ¿verdad? Como ya lo dijeron aquí nuestras invitadas, hasta ahora hemos estado hablando, al menos en este programa, y regularmente tendemos a hacerlo así, ¿no? Hablar de salud mental cuando ya existe
el problema o ya existe la condición o la persona ya está pidiendo ayuda. Pero vemos que incluso puede ser desde antes la parte preventiva, ¿no? Sí, como lo menciona la doctora, hay factores de riesgo y hay factores de protección. En la medida que se pueden identificar estos factores y se pueden reforzar los de protección y combatir los de riesgo, pues puedes evitar que una situación vaya escalando y a la larga eso, quieras o no, te termina generando a lo mejor una consulta menos porque la persona pudo desahogar esta emoción, esta sensación, pudo gestionar su malestar y eso te cuesta pesos menos en tu presupuesto, ¿no? Entonces, en la medida que la gente, así como es capaz de identificar cuando se está enfermando, que estoy empezando a toser o que tengo, no sé, congestión nasal, en la medida que se van dando cuenta de ciertos factores de riesgo, como puede ser, no sé, una mala racha en el trabajo, por decir, o una mala racha en tu casa con tu familia, cuando ves que se te están acumulando estos factores de riesgo, pues ahí es importante también entender qué puedo hacer o cómo puedo llenarme de factores de protección. Como se mencionó antes, pues por ejemplo hacer ejercicio es un muy buen esquema de protección, tener convivencias, tener esparcimiento sano. Y ahí, por ejemplo, nos tocó un caso legislativo en el que se nos acercó un doctor y nos mencionó que había casos en los que algunas escuelas, cuando un joven intentaba suicidarse, determinaban que ya no viniera a clases y que terminara su currícula, digamos, desde su casa. Esto sin que se hubiera hecho de por medio un análisis si la escuela era un factor de riesgo o un factor de protección, porque si la escuela es un factor de protección, alejarlo de ese entorno en el que a lo mejor se siente cómodo, pues es totalmente contraproducente. Por el contrario, si la escuela es un factor de riesgo, pues ahí sí importa, ¿no? Entonces, en la medida que identificamos y gestionamos los factores de riesgo y de protección, como políticas públicas o como gobierno, se puede ahorrar una cantidad importante de dinero que se puede mandar hacia otros puntos, ya sea de la salud mental o de alguna otra necesidad que tenga la población. Cierto, esto es una realidad. ¿Cómo ven ustedes este tema? Siempre se habla también justamente de los presupuestos y de algunas condiciones, por ejemplo, que la hipertensión, que la diabetes, que el prevenirlas puede generar ahorros en la parte macro, ¿verdad? En el sistema de salud y demás. Empezar a ver la salud mental desde este punto también, ¿qué relevancia tendría? Se los pregunto, pero me responden por favor después de la pausa porque ya me está marcando que tenemos que ir al corte. Ahorita regresamos, estamos hablando sobre salud mental aquí en La Nocturna. Regresamos a La Nocturna. Esta es la última parte, ya nos acercamos a la recta final de este programa. Y bueno, vamos a ir cerrando un poco el tema. Yo les preguntaba antes de irnos a la pausa la parte de presupuestos. Sé y creo que es como la parte fría del problema, no verlo por el lado de que, bueno, el dinero, el ahorro que vamos a tener y demás, pero bueno, si hablamos de un gobierno eficiente o de intentar tener un gobierno más eficiente, bueno, pues hay que verlo así, ¿verdad? El presupuesto que a lo mejor estoy destinando para algo, si prevengo, pues lo puedo usar para una cosa mejor o para otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven esta parte ustedes, doctora, la parte del presupuesto? Bien, pues ya lo comentábamos, nunca hay presupuesto suficiente y si nos vamos a las enfermedades de mayor incidencia, pues siempre vamos a tener necesidades. Pero lo que sí quisiera compartir es que como nunca antes en Nuevo León se ha hecho este gran esfuerzo por tener esta integración de un sistema estatal donde se coordine desde el centro de salud más alejado en la sierra de Mier y Noriega, Doctor Arroyo, hasta Anáhuac. En todo el estado ya existe esta coordinación. También nos hemos coordinado con la Secretaría de Educación de forma muy importante a través de encuestas que les hacemos a los papás de niños de preescolar, de primaria y de secundaria, donde identificamos niños que pueden tener algún problema de salud mental y los referimos para su seguimiento y tratamiento. Nos hemos coordinado con otras secretarías y por supuesto desde nuestros dos grandes hospitales, bueno, el Hospital Regional Materno Infantil que tiene también su programa de intervención y de identificación temprana de pacientes, como nuestro centro
Credi, que está ubicado aquí en la Colonia Independencia, donde todos los pacientes o los niños que se evalúan en el estado a través de nuestras pruebas de desarrollo infantil son canalizados a este centro, donde son ya evaluados de una forma más completa y también se le da el seguimiento por nuestros psicólogos y además con nuestro nuevo hospital de especialidades en salud mental. Entonces, el primer punto es que ya tenemos la infraestructura y el recurso humano que siempre vamos a requerir más y que estamos buscando por fortalecerlo, pero también estamos capacitando a todo este equipo médico, de enfermería, trabajadoras sociales para que estén ahí muy atentos y de forma oportuna poder identificarlos. Pero yo creo que lo más importante es que se está poniendo este tema sobre la mesa y que diferentes sectores lo estamos visualizando con un enfoque muy proactivo, en un escenario post-COVID que creo que sí es importante darle este foco y esta relevancia y que todos desde nuestra trinchera estamos haciendo algo que suma a esta gran iniciativa. El sector privado también ha estado sentado con nosotros presentándonos sus proyectos. Ya lo comentaba en el INJUVE, también hemos estado trabajando mucho con los jóvenes. En cada momento, cada etapa de la vida tenemos que realizar intervenciones que puedan al menos identificar oportunamente los riesgos. Por un lado, la prevención que ya hablábamos, por otro lado, la identificación oportuna y cuando ya se requiere de una hospitalización, pues ya tenemos nuestro centro de especialidades. Entonces, creo que todos lo debemos de platicar esto con normalidad porque es un problema que existe, que lo tenemos presente, que le estamos tratando, como ya decía, de quitar el estigma, que debemos como gobierno garantizar esta cobertura universal para temas de salud mental también y que estamos trabajando en ello. Y también lo comentaba en el tema de los medicamentos, que a veces escapa de nuestras manos por una falta de producción a nivel nacional, pero que afortunadamente hemos ido solventando esa situación, cada vez tenemos menos faltantes. Entonces, es un trabajo colaborativo de todas y todos y una corresponsabilidad de cada una de las personas en el Estado de identificar estos factores de riesgo protectores y buscar ir por los de protección. Cierto, y siempre la información de nuestro lado siempre va a ser muy importante. Regidora. En el caso de Monterrey, este año, en el 2023, entró al 100% en funciones esta coordinación de salud mental y adicciones y tuvimos un presupuesto de un poco más de 13 millones de pesos. Suena poco, pero si lo ponemos en perspectiva de que antes no había nada, no había ni una sola planta, o sea, había un psicólogo dos psicólogos para todo el municipio, pues es un cambio enorme. Sí. Y a través de ese presupuesto pudimos tener, pues, más de 8,000 servicios de atención y más de 6,000 consultas, o sea, en tan solo un año de estar en funciones con toda la plantilla que tenemos de profesionales de la salud mental. Ahora, también como lo decía la doctora, en el caso de Monterrey se capacitó a todo el personal de los centros de salud justamente para que sean este puente entre la identificación de algún caso que pueda requerir ayuda y la canalización de este caso. Y si nosotros como municipio a lo mejor o estamos sobrepasados o no tenemos los medios para atender al caso, se hace el equipo con el gobierno del estado y se atiende a la persona. ¿Sí? Nos apoyamos mucho en ese sentido. Ahora, en el caso de los presupuestos, sí, o sea, todo presupuesto es poco, pero también, y lo digo como alguien que está en el Poder Ejecutivo, necesitamos darle mayor prioridad a la salud mental, porque no solamente impacta en el sector salud tal cual, impacta en la violencia familiar, en la deserción escolar, en la productividad, en el número de en los trabajos, en el número de suicidios. Luego también impacta en los casos también de homicidios. O sea, hay muchos factores, ¿no? Otra cosa que me gustaría destacar y que creo que abona el tema de la salud mental y lo tenemos muy normalizado, sobre todo en esta época. Bueno, ya venimos saliendo de esta época de fiestas, pero el tema del consumo del alcohol. ¿Por qué? Porque sí impacta tanto en la salud mental, sobre todo de la gente menor de edad. O sea, la gente menor de edad no debería estar consumiendo alcohol y es algo que tenemos hasta cultural en México, sobre todo en el norte del país, de ándale, mijito, échate una cerveza para que aprendas a tomar aquí. Pero
eso pone en riesgo a la persona menor de edad de desarrollar en un futuro un trastorno por consumo de alcohol. Entre más jóvenes empiezan a consumir alcohol, mayor es la probabilidad de que pueda tener algún trastorno en el futuro. Entonces, eso también es importante, es un factor de protección para la persona, ¿no? Sí. A veces yo creo que padres y madres no se dan cuenta de eso porque pues ha sido una tradición o está normalizado, ¿no? Pero que viene más adelante, ¿verdad? Con este comportamiento que estás teniendo hoy con tu hijo o con tu hija. Licenciado. Pues bueno, es para reconocer el esfuerzo que ha hecho esta administración en el tema de salud mental. Hay que recordar que la administración pasada inaugura el centro de Escobedo, pero realmente no empieza a funcionar. Se hace un gasto importante en esta administración para dotarlo de personal y equiparlo para que finalmente pueda estar operando. Se ha hecho un esfuerzo importante también para que esté coordinado, digamos, todos los centros como un sistema integral y que pueda haber una atención desde todos los puntos del Estado. Ahí es importante que tengamos en cuenta que la parte de presupuesto, el hecho de que ya esté todo este esfuerzo en desarrollo, nos va a permitir tener estadísticas que nos pueden ayudar a debatir de una mejor manera en la parte legislativa un posible incremento. Ha habido incremento en el gasto de salud mental, sin duda lo ha habido, pero en la medida que tengamos todas las estadísticas podemos ver si es necesario inyectar más presupuesto, que bueno, como se ha dicho siempre se ocupa más dinero, pero dónde es más útil o más viable que se pueda inyectar ese presupuesto. Entonces, todo el esfuerzo que se hace en atender a la población y en desarrollar un sistema de salud, a la larga nos da una información muy importante para que los legisladores tengan la oportunidad de tener una decisión más a conciencia, con más datos, digamos, un poco más científica la decisión. Sí, claro, los datos son súper importantes. Nos quedan alrededor de 3 minutos. Quisiera que cerráramos el programa a reserva de que ustedes quieran agregar algo más, dándole a la gente los medios de contacto para quien necesite algún tipo de apoyo. Doctora, comenzamos con usted. ¿A dónde se puede acercar las personas? Sí, se pueden comunicar con nosotros al 81 81 30 0008 o a través de nuestras páginas en Facebook, Secretaría de Salud de Nuevo León, o de Instagram, Salud NL. Ahí pueden pedir apoyo. ¿Regidora? Bueno, en el caso del municipio de Monterrey, pueden hablar ustedes al 072 y ahí les dan toda la información de dónde pueden tener estas consultas. Tenemos 3 centros de salud en la ciudad que damos estas consultas psicológicas y psiquiátricas totalmente gratuito, como todos los servicios de gobierno, en la colonia Croc, en Unidad Pedreras y en la colonia Francisco y Madero. También pueden buscar en las redes sociales del municipio de Monterrey y ahí pedir información. Cierto, que no tengan temor. Está el tema sobre la mesa, estamos tratando de verlo de forma normal, ¿verdad? Así y justamente que se acerquen. Licenciado, por parte del Congreso, si alguien tiene alguna inquietud, quiere colaborar con alguna iniciativa, pues siempre es importante también aportar, ¿verdad? Por esta parte legislativa, que vemos que es una buena base para que esto sea una realidad. Es la parte que iba a comentar. No tengo el teléfono en memoria, pero te puedes poner en Google HCNL de Honorable Congreso de Nuevo León y ahí salen los datos. En particular, la diputada Tabita Ortiz ha impulsado como prioridad el tema de la salud mental. Sí. Entonces, si tienen una idea de iniciativa, porque muchas veces nos caen muy buenas ideas, solamente las pulimos y ayudamos a que se presenten, o si tienen una iniciativa que ven que está ahí atorada y que quieren impulsarla, eso también ayuda mucho que los ciudadanos pugnen porque se impulse una iniciativa, y pues en general que se involucren con lo que hace el Congreso para que los legisladores pues sigan teniendo este tema como una prioridad. Sí, en el Congreso esto me parece súper importante y quisiera que nos platicaran brevemente un poco más acerca de esto. Porque a veces decimos, el Congreso ahí está y a veces les criticamos mucho y demás, pero qué importante es que esto esté en leyes. O sea, ¿de qué manera yo, ciudadano, puedo acercarme y decir, me interesa este tema, quiero ayudar? Pues bueno, Nuevo León es uno de los estados que tiene la facultad para sus ciudadanos de que presenten iniciativas por sí mismos, pero si quieren algún tipo de apoyo o asesoría, nosotros estamos más que dispuestos a que se acerquen con nosotros, con la diputada Tabita, y pues les ayudamos con su idea, la pulimos o los llevamos a que la presenten a lo mejor con más bancadas para que tenga más posibilidad de que se apruebe y que las ideas de los ciudadanos sean aprovechadas. Cierto. Muy bien. Pues bueno, doctora, ¿algo más que decir? No, nada más decirles que siempre la salud física y la salud mental es un compromiso del gobierno, pero es una responsabilidad de todas y todos, entonces a cuidar la salud física y mental.
Cierto. Pues bien, espero que este programa haya sido de mucha utilidad para ustedes que nos están viendo en donde ustedes se encuentren. Decirles que, bueno, la salud mental es importante, ya aquí lo dijeron nuestras personas invitadas. Y a ustedes les agradezco que hayan estado con nosotros y que hagamos el compromiso de que sigamos regresando, porque pues hay que seguir hablando de este tema, ¿verdad? Hasta que bueno, poco a poco vayamos bajando esos índices. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes tres. Y gracias a ustedes que nos sintonizaron. Recuerden, en 2024 continuamos en La Nocturna y nos vemos el próximo viernes con más temas de actualidad. Pásenla muy bien. Feliz año.